Buenas. He estado muy liado haciendo cosas, por eso no he podido subir vídeo. Los epicúreos sabrán a lo que me refiero. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues nada, estaba echándole un vistazo el otro día a este libro. Bueno, es un manual de filosofía, historia de la filosofía del Navarro Cordón, famoso, Tomás Calvo, que hicieron este manual de filosofía para COU, ¿vale? Que es el antiguo bachillerato, el bachillerato bueno, el nombre que tenía el bachillerato en España en torno a los años 80-90 y que, bueno, pues es un clásico porque al final el nivel que demuestra este manual pues pone al resto de manuales posteriores en un lugar bastante peor, ¿no? Digamos, por la profundidad, la claridad, el interés, aunque también tenga sus fallas, ¿no? No cabe duda que ningún manual es perfecto, pero sí que es verdad que este manual pues es una joya, sinceramente, y el que lo tiene en su casa pues tiene una joya en su casa. La cuestión es que estaba echándole un vistazo al prólogo, donde digamos que de algún modo justifican cuáles son los criterios que van a utilizar ellos para elaborar este manual. Y yo, pues bueno, los leí, me parecieron que estaban bastante bien. Vamos a comentarlos y después pues daré una serie de pautas, criterios, parámetros en lo que respecta a la consolidación de la historia de la filosofía desde una perspectiva más consciente, ¿no? Es decir, que vamos a leer los 5 puntos que tienen ellos. Aparece en el prólogo, ¿vale? Aquí en el prólogo aparecen 5 puntos que son básicamente, pues eso, una serie de parámetros. Los comentamos y después les doy mi perspectiva a la hora de construir una historia de la filosofía como tal. Y eso sería pues un poco el objetivo del vídeo, ¿no? Esperemos que no se me vaya mucho de madre. Bien, dice, la historia de la filosofía que ofrecemos para el curso de orientación universitaria ha sido pensada y realizada de acuerdo con los siguientes criterios. Bien, a mí me interesa mucho la cuestión de los criterios a la hora de evaluar una historia de la filosofía, porque si no se actúa de manera ingenua y no se tienen en cuenta cuestiones que son muy importantes. Bien, vamos a ver. Dice, se ha intentado combinar el rigor, la profundidad y la amplitud en el tratamiento de las cuestiones con la máxima claridad en la exposición. La consecución de este doble objetivo solo es posible actuando selectivamente. Por tanto, en este libro no se incluye indiscriminadamente todo lo que los filósofos dijeron, sino solamente aquellos problemas y respuestas a los mismos que son relevantes en el desarrollo histórico del pensamiento occidental. Bien, pues muy bien. Me parece coherente que se trabajen pues los fenómenos o los problemas o las temáticas antes que los autores como tal, porque eso pues es más sugerente y es mucho más interesante de cara a establecer una historia de la filosofía, ¿verdad? Pero claro, también dice que hay un desarrollo histórico, asumiendo que existe una especie de progreso en el pensamiento occidental, cosa que, pues bueno, es al menos cuestionable, porque podríamos decir que también ha existido una especie de involución en el pensamiento occidental, ¿no? No solo durante la Edad Media, sino también podríamos considerar la modernidad o la posmodernidad como etapas de involución, no de desarrollo del pensamiento occidental. Pero bueno, esto ya depende pues un poco de los parámetros que tenga cada cual, ¿no? O los criterios que utilice para evaluar digamos, la evolución histórica del pensamiento. Bien, evolución o involución. Bien, el segundo punto dice, en consecuencia con lo anterior, la historia de la filosofía se concibe como historia de los problemas filosóficos más que como historia de los filósofos. Bien, bastante de acuerdo en este sentido. La exposición se organiza en torno a 3 núcleos temáticos fundamentales. Bien, los 3 temas que va a trabajar son problemas relativos a la naturaleza, sociales y antropológicos. ¿Qué pasa? Sí que es verdad que con estos 3 temas, o con estas 3, digamos, con estos 3 temas que abordan diferentes problemáticas, se queda un poco colgando la cuestión de la lógica, la cuestión de la gnoseología y la cuestión de la filosofía de la ciencia. Es decir, que este manual pecaría de ser un manual
propio de la filosofía continental, cosa que no me parece mal, porque al final yo también soy continental, entonces pues me parece bien que se dejen a un lado las cuestiones que tienen que ver con la lógica, con la filosofía de la ciencia o con la gnoseología, centrándonos más en cuestiones como la ontología, la ética, la estética, la axiología, la epistemología, la antropología filosófica, la filosofía del lenguaje o la filosofía política. Pero bueno, es una apuesta que hay que hacer y que no puede entrar todo, y por eso tienen que ser selectivos, y ellos eligen hacer esto porque lo consideran más relevante. Bien, el tercer punto dice: se ha partido de que la filosofía y los problemas de que ésta se ocupa están siempre insertos en unas coordenadas sociopolíticas y culturales. Se atiende, pues, de un modo explícito a las circunstancias históricas desde las cuales la filosofía se presenta en cada caso como conciencia de una época. Bien, no voy a comentar mucho esta cuestión, porque la comentaré luego en digamos, mi digresión posterior, pero sí, me parece una cuestión importante y que hay que tener en cuenta la cuestión histórica a la hora de evaluar los diferentes pensamientos, los diferentes corrientes o las diferentes escuelas que han ido surgiendo a lo largo de la historia de la filosofía. Bien, en cuarto lugar, se pretende poner continuamente de manifiesto la coherencia interna que preside el desarrollo de la historia del pensamiento. Así, en cada periodo histórico, en cada tema, se procuran hacer referencias claras y esenciales a la forma en que el problema de la teoría en cuestión surge o se replantea en otros momentos históricos. Bien, lo mismo, es una cuestión que tiene que ver con la filosofía de la historia, que la comentaré un poquito más adelante, así que no me voy a detener. Vamos a leer el quinto y último punto, y ya, si les parece, comenzamos con mi exposición. Por último, y en consonancia con los rasgos anteriores, pretendemos evitar una historia de la filosofía como crónica de las opiniones de los filósofos expresadas en frases estereotipadas carentes por lo común de sentido cuando se presentan aisladas del contexto filosófico en que se hallan insertas. Bien, porque es importante, pues bueno, establecer una serie de relaciones entre las distintas corrientes o entre las distintas escuelas, de tal manera que se entiende el debate acerca de la cuestión que se está trabajando, ¿no? Acerca de la temática que se está evaluando en determinadas épocas históricas con respecto a un tema u otro. Bien, entonces, mi ponencia, que empieza ahora, tiene que ver con algo así como acerca del problema de hacer una historia de la filosofía sin una filosofía de la historia consciente de sí misma. Bien, es decir, cuáles son las, digamos, connotaciones filosóficas que no se pueden pasar por alto a la hora de a la hora de conformar algo así como una historia de la filosofía. Es decir, que si uno quiere hacer una historia de la filosofía, sea un manual, sea un libro, sea un recorrido histórico, sea una perspectiva, sea una, digamos, una canonización de los textos o lo que sea que hagan, ¿no? Un curso de bachillerato o lo que tú quieras, una asignatura, hay una serie de problemáticas intrínsecas a la hora de hacer esto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, en primer lugar, la historia de la filosofía requiere de un conocimiento exhaustivo de la historia universal, en la medida en que el espíritu de cada tiempo, según dirá Hegel, ¿no? Porque al final la filosofía no es más que el espíritu de cada tiempo, no sé cómo lo dice Hegel, creo que es en la introducción o creo que es en la introducción de la filosofía del derecho, dice que la filosofía es el propio tiempo aprehendido en el pensamiento, ¿no? Es decir, que de algún modo, si nos ponemos marxistas, las condiciones materiales dan lugar a una serie de ideas que están relacionadas inevitablemente, y que si estudiamos simplemente cuáles son digamos, los discursos que encierran esas ideas, sin tener en cuenta su origen material, su origen social, su origen sociocultural, pues carecería de sentido, le faltaría como una pata a la mesa, vamos a decirlo así, ¿no? Además de que cada corriente o escuela histórico-filosófica, digamos, nace, crece, se desarrolla y muere en un determinado contexto material concreto, ¿no? Digamos, en una estructura.
¿bien? Como puedo decirlo también con Marx, ¿no? Es decir, toda corriente, toda escuela, toda filosofía, todo filósofo tiene su propia condición histórico, social, político, cultural, económica, ¿bien? Y hay que tenerla en cuenta para conocer o explicar mejor o comprender mejor esas ideas que están poniéndose en juego ahí. Es decir, cada, digamos, corriente, cada pensamiento se encuadra, se enmarca, se contextualiza en un mundo circundante, en un mundo significativo determinado, por lo que conocer este mundo en el que han surgido estas ideas, es primordial, sobre todo para evitar anacronismos, que yo creo que es el problema fundamental de muchos pensadores filosóficos, o una especie de agujero en el que solemos meter la pata muchos filósofos o muchas filósofas, en el sentido de cuando somos ingenuos y no conocemos del todo bien el mundo en el que surgen esas ideas, en el sentido de que un anacronismo consiste en interpretar categorías del pasado con conceptos del presente, y lo que se hace es una especie de solapamiento de los pensamientos, de manera que se equipara determinados conceptos como si perteneciesen al mismo campo semántico, o como si perteneciesen, más bien dicho, a un mismo mundo. Bien, cuando no es así, porque los mundos en los que surgen esas ideas son completamente distintas, y por tanto se puede comparar, se puede equiparar, se puede traducir, se puede comprender, pero siempre manteniendo cierto margen de incomprensibilidad, un cierto margen de prudencia a la hora de traducir o entender estos conceptos. Bien, es decir que lo importante a la hora de tener en cuenta tener un cierto conocimiento histórico es investigar los presupuestos que tiene cada época histórica y los horizontes de sentido que están dentro de las distintas formas del pensamiento dentro de cada época histórica. Bien, en segundo lugar, yo voy a sostener que dentro de la historia de la filosofía existe al menos una problemática, una temática, ¿bien?, filosófica, que es perenne. Y esto me estoy metiendo yo en un jardín bastante peligroso, pero bueno, yo tampoco es que lo tenga 100% seguro, es una especie de apuesta filosófica. Me pueden criticar en los comentarios, pero bueno. Bien, sostengo la idea de que existe una especie de núcleo duro de la filosofía, que es el núcleo duro de la ontología, es decir, que la ontología, o el cuestionamiento, vamos a decir, la interrogación acerca del ser en general, y no voy a entrar en qué significa esto, ¿vale?, en qué son las cosas, en la pregunta por el ser, bien, está dentro de todas las manifestaciones, sean implícitas o explícitas, a lo largo de toda la historia del pensamiento, al menos occidental. No voy a decir oriental porque no lo conozco, pero me atrevería a decir que existe una presencia de la problemática ontológica que atraviesa toda la historia del pensamiento filosófico occidental. Bien, ha habido otras problemáticas fundantes, como, yo que sé, la cuestión de la virtud en la ética, por ejemplo, la cuestión del bien en la ética también, o incluso en la epistemología, la cuestión de la muerte, pero estas problemáticas no son tan relevantes como la cuestión del ser en lo que refiere a la filosofía en su núcleo duro perenne. Bien, este núcleo duro ha podido manifestarse de diversas maneras, pero lo que pretendo decir es algo así como que, así como las matemáticas son el núcleo duro de las ciencias, bien, de las ciencias naturales, es decir, que todas las ciencias naturales en el fondo parten de un núcleo duro que sería la matemática, bien, y todas las ciencias naturales necesitan de cierto conocimiento matemático para poder desarrollarse, la metafísica lo es de la filosofía en general. Es decir que para poder hacer filosofía, las distintas formas de filosofía, se tiene que tener en cuenta
se ha ejercido o representado ciertas nociones metafísicas, ciertas nociones ontológicas con respecto a lo que es y lo que no es. Vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, cómo definimos que algo es algo determinado. Bien, esto es una posición mía que, bueno, me pueden defender, ¿no? Me pueden criticar o no, pero bueno, es una especie de criterio que yo mantengo. Bien, en tercer lugar, asumimos que la especificidad de la filosofía con respecto a la literatura